asunto es que no... Ah, ya, recién va a grabar, ya, muy bien. Muy bien, chicos, tengan ustedes muy buena noche. Vamos a desarrollar en la sesión de hoy el tema de nulidad de los actos administrativos, que es un tema importantísimo, trascendental para poder entender la gran importancia del cumplimiento de los requisitos de validez que lo hemos desarrollado en la anterior sesión de clase. Muy bien, entonces como aspectos generales vamos a hablar sobre qué cosa es la nulidad. Para ello les he traído dos conceptos de dos autores muy destacados. El primero de ellos es Manuel Osorio, que señala que la nulidad es la ineficacia en un acto jurídico como consecuencia de carecer de las condiciones necesarias para su validez, sean ellas de fondo o de forma. O, como dicen otros autores, vicio de que adolece un acto jurídico si se ha realizado con violación u omisión de ciertas formas o requisitos indispensables para considerarlo como válido. Manuel Osorio. Tenemos también a Guzmán Napuri, y él señala lo siguiente: la nulidad del acto administrativo es consecuencia de un vicio en los elementos constitutivos del acto. En el derecho administrativo, el administrado solo puede pedir la nulidad si está legitimado, es decir, solamente en los casos en que el acto afecte sus derechos subjetivos o intereses legítimos. Asimismo, la entidad administrativa solo puede anular de oficio un acto administrativo si el mismo vulnera el interés general. De tal manera que al hablar de nulidad, hacemos referencia a aquella condición jurídica que se le va a dar a un determinado acto si es que éste incumple con la normativa. Concretamente, si incumple el artículo 3 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, requisitos de validez como competencia, objeto, contenido, procedimiento regular, motivación y finalidad pública, ¿no es cierto? Si el acto adolece de el cumplimiento copulativo de estos elementos de validez, lógicamente es nulo. Pero esa nulidad se tiene que declarar a través del pronunciamiento emitido por la misma entidad, lo cual se llamaría nulidad de oficio. O también podría ser iniciada por iniciativa de parte a través de los recursos administrativos correspondientes, o finalmente a través de la interposición de una demanda contenciosa administrativa que busque la nulidad de parte, ¿no es cierto?, por el incumplimiento de los requisitos de validez. Muy bien, entonces es una sanción que se le va a imponer a un acto administrativo porque éste incumple los requisitos de validez, a su vez vulnera todo el ordenamiento jurídico. Y todo eso lo vamos a analizar más adelante, pero que quede claro que es una condición jurídica que se le va a imponer a un determinado acto administrativo. Necesariamente se tiene que declarar, o sea, una autoridad tiene que declarar la nulidad para que el acto pueda carecer de efectos jurídicos. Ello les digo porque tenemos el artículo 8 y el artículo 9 que hablan justamente sobre la validez, indicando de que el acto administrativo es válido si éste está conforme con el ordenamiento jurídico. Y el artículo 9 ya también habla sobre la presunción de validez. Es decir, todo acto administrativo se presume que es válido, mientras no se compruebe lo contrario a través del pronunciamiento, a través de la declaración por parte de la autoridad administrativa o jurisdiccional, según corresponda. De tal manera que es importante el pronunciamiento sobre la nulidad de un acto administrativo. Aquí vamos a ver un tema de discusión, porque el siguiente artículo, el artículo 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General,
hace mención a las causales de nulidad. Y allí se observa lo siguiente, ¿no? Son causales de nulidad, ¿no es cierto? Los siguientes, son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho los siguientes. Aquí habría una especie de contradicción entre este párrafo que señala que son causales de nulidad de pleno derecho, porque cuando se utiliza esa terminología de pleno derecho, se sostiene de que allí no hace falta la declaración por parte de la autoridad para que el acto administrativo sea nulo, sino que de pleno derecho este ya es nulo, ¿no? Pero ¿cuándo se va a dar esa situación? Se va a dar cuando contravenga manifiestamente la Constitución, las leyes o las normas reglamentarias. Cuando el defecto o la omisión de alguno de sus requisitos de validez, ¿no? En todo caso, allí va a haber un tema de, digamos, contradicción con el artículo anterior, con el artículo 9, que habla justamente que el acto administrativo se presume por válido y que merece el pronunciamiento de la autoridad administrativa o jurisdiccional, ya sea el caso, para que ésta sea imputada como nula, ¿no? Muy bien, entonces ahí hay una especie de contradicción. Sin embargo, debe de prevalecer lo primero. Debe de prevalecer el artículo 9. Se presume que el acto administrativo es válido y que para que pueda lograrse su nulidad, ya sea por la vulneración de los requisitos de validez o por las causales de nulidad, lo mejor es que se inicie un procedimiento administrativo de nulidad donde se determine la nulidad de ese acto administrativo. De tal manera que estaríamos dejando de usar esa categoría de pleno derecho, ¿no es cierto? ¿Cuándo se utilizaría esa categoría de pleno derecho? Bueno, entonces estamos quedando en que la nulidad necesariamente tiene que accionarse y tiene que haber un pronunciamiento por parte de la autoridad administrativa o jurisdiccional. Muy bien, pero ¿cuándo vamos a utilizar la categoría de pleno derecho? Cuando no es necesario de que se siga todo un procedimiento administrativo de nulidad donde se determine que el acto administrativo es nulo. Muy bien, entonces, si es manifiesta la vulneración a la Constitución política y a todo el ordenamiento jurídico, la autoridad administrativa simplemente no va a aplicar el acto administrativo que es nulo de pleno derecho. Y con eso se estaría de repente poniendo en práctica, se estaría cumpliendo con el artículo número 10 de la Ley del Procedimiento Administrativo General, ¿cierto? Muy bien, en todo caso, que quede bien claro ello. Si necesitamos la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, es necesario que se inicie el procedimiento administrativo de nulidad, que también podría estar implícito en la interposición de algún recurso administrativo, sea apelación, sea reconsideración, si es que aquel acto administrativo que declara de repente improcedente la solicitud de Roberto, adolece de algún vicio. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo esencial para que Roberto pueda denunciar, para que pueda poner en conocimiento los vicios de ese acto administrativo? Un recurso impugnatorio. Entonces, a través del recurso impugnatorio se va a evaluar si este es nulo o no es nulo, ¿no? Entonces, necesariamente va a tener que iniciarse un procedimiento administrativo o la interposición de algún recurso administrativo. Pero, vuelvo a decir, si es nulo de pleno derecho por la contravención a la Constitución, muy bien, entonces podría no aplicarse ese acto administrativo. No se aplica, pero de igual manera se tiene que iniciar el procedimiento de nulidad contra ese acto administrativo. Muy bien, entonces prosigamos. Muy bien, prosigamos con el análisis del artículo 8, validez del acto administrativo.
¿no? Entonces, el artículo 8 establece que el acto administrativo es válido conforme al ordenamiento jurídico. Muy bien, entonces principalmente se tiene que dar cumplimiento al artículo 3 que establece los requisitos de validez del acto administrativo que vienen a ser competencia, objeto, contenido, finalidad pública, motivación o procedimiento regular. Cuando el acto administrativo va a ser factible de poder iniciar una nulidad, cuando éste ha sido emitido por funcionario incompetente, ¿cierto? Cuando de acuerdo a las normativas internas, quien debía de emitir pronunciamiento sobre la solicitud de licencia de funcionamiento, el que debía de hacerlo era el gerente de rentas, de acuerdo a los documentos internos de esa institución. Sin embargo, quien lo ha emitido es el gerente general. En todo caso, allí hay un tema de vulneración del requisito de competencia. Por lo tanto, ese acto administrativo podría ser factible de la nulidad, ¿no es cierto? Muy bien. Objeto o contenido. Lógicamente, cuando el acto administrativo no se pronuncia sobre el objeto previamente delimitado en la solicitud. Cuando el acto administrativo, lejos de promover el interés general, el interés público, esconde un interés subverticio, personalísimo, que desfavorece el interés público, el interés general. El acto administrativo también puede ser factible de nulidad si es que éste no cumple con el estándar de la motivación. Es una motivación aparente, una motivación insuficiente que de alguna manera trata de respaldar el pronunciamiento de la entidad administrativa, pero es una motivación aparente, es una motivación insuficiente. No se pronuncia sobre los hechos importantes a lo largo del trámite o no se pronuncia sobre el objeto del trámite administrativo, de la solicitud, y por lo tanto va a ser factible de nulidad. El acto administrativo también va a ser nulo si éste no logra ser el resultado de un procedimiento regular. Lógicamente, podría darse el caso de que solamente existe la resolución administrativa que deniega la solicitud de Roberto, pero no existe un procedimiento, no existe un expediente de respaldo, de tal manera que ni bien ha presentado la solicitud Roberto, al día siguiente o después de 2 o 3 días se ha emitido la resolución que deniega esa solicitud. No se ha cumplido con ese procedimiento regular. Por el contrario, ha habido una rapidez inusual en ese trámite. En todo caso, ello también anularía la forma del procedimiento, la forma de cómo se ha llevado el procedimiento, también podría servir para declarar la nulidad de un acto administrativo. Para evitar estas nulidades, lógicamente, se tiene que cumplir con un procedimiento administrativo regular, que a su vez garantice el cumplimiento de los principios reconocidos en el título preliminar de la ley, que garantice y cumpla los requisitos de validez, que a su vez también, lógicamente, esto está implícito, se dé cumplimiento a la Constitución, a las leyes y demás normativas internas de la institución, lógicamente para que el acto administrativo se inserte dentro de ese sistema que llamamos ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la presunción de validez también es una condición que se le va a otorgar a todo acto administrativo. Ello en mérito a que la administración pública debe de, digamos, atender en forma
rápida las solicitudes. ¿Por qué? Porque ello implica desarrollo institucional y por ende el desarrollo de todo el Estado, de todo nuestro país. Entonces, en mérito a ese enfoque, en mérito a esa premisa, se le otorga esa presunción de validez para que los trámites sean efectivos, los trámites administrativos sean efectivos y eficaces y logren tener efectos jurídicos. Entonces, se presume que todos los actos administrativos han sido emitidos cumpliendo los requisitos de validez, han sido emitidos respetando la Constitución política y todo el ordenamiento jurídico, y ha sido emitido cumpliendo todos los principios reconocidos en el título preliminar, justamente para darle viabilidad a esas solicitudes interpuestas por los administrados, interpuestas por los trabajadores de la administración pública, ¿no? Hay que darle viabilidad a esos trámites, no hay que entorpecer los trámites, porque ello significaría atraso institucional, desarrollo, y ello, lógicamente, es contraproducente, ¿no? Muy bien, volvamos al artículo 10, causales de nulidad. Entonces, el artículo 10 señala lo siguiente, ¿no? Son vicios del acto administrativo que causan su nulidad de pleno derecho. Entonces, volvamos a indicar lo siguiente. Cuando se hace mención a esa categoría jurídica de pleno derecho, quiere decir que no hace, digamos, no es necesario que se inicie un procedimiento que lo declare como nulo, ya que la nulidad es manifiesta, el vicio que se ha cometido es manifiesto, ¿no? Pero en el caso del procedimiento administrativo, este artículo tenemos que integrarlo con el artículo 9, en el sentido que es necesario el pronunciamiento de la autoridad administrativa o jurisdiccional que exprese la nulidad del acto administrativo. Muy bien, sin embargo, si se está ante la presencia de un acto administrativo manifiestamente nulo, porque contraviene a la Constitución, lo que se debe de hacer es no aplicarlo, hasta obtener un pronunciamiento oficial sobre esa nulidad. Mientras tanto, no se aplica el acto administrativo. Por ejemplo, la Constitución política sostiene que la jornada laboral diaria es de 8 horas, ¿no es cierto? Sin embargo, podría, por ejemplo, emitirse un acto administrativo respecto de Carlos. Carlos es trabajador de la municipalidad, él es personal de seguridad ciudadana y ha solicitado el pago de beneficios laborales. Sin embargo, el acto administrativo se emite vulnerando el requisito de validez de objeto contenido. Lejos de pronunciarse sobre los beneficios laborales, se pronuncia sobre otra situación. Se pronuncia sobre que a partir de la fecha, este trabajador deberá de laborar 9 horas, por ser una situación especial y una motivación media fraudulenta de esa naturaleza, ¿no? Entonces, ese acto administrativo se va a notificar no solamente al trabajador, sino que también va a ser de conocimiento del área especializada en manejo de personal, que vendría a ser los recursos humanos. Entonces, en recursos humanos tenemos un jefe de recursos humanos, que generalmente es abogado. Entonces, al momento de analizar ese acto administrativo, simplemente observará que hay una contradicción con la Constitución, lo cual vulneraría la propia Constitución, ¿no? Y se acogería dentro de la causal de nulidad del inciso 1 del artículo que estamos analizando. Muy bien, no va a esperar hasta obtener un procedimiento que a su vez
reconozca que ese acto administrativo es nulo, sino que aquí la situación es inmediata, es urgente. Así que lo que va a hacer es no aplicarlo, ¿no? Esa condición, nulidad de pleno derecho, se va a materializar con la no aplicación. Entonces, el jefe de personal, eh, en su condición de abogado sobre todo, va a analizar el acto administrativo y al encontrar que hay evidente vulneración a la Constitución política, simplemente no lo aplica, ¿no es cierto? Y tendrá que emitir su informe eh, que sustente por qué no está aplicando esa resolución administrativa. En dicho informe también seguramente va a recomendar que se inicie el procedimiento de la nulidad de oficio respecto de ese acto administrativo que dispone que el trabajador labore 9 horas, ¿no? Muy bien, prosigamos. El defecto u omisión de alguno de sus requisitos de validez, salvo que se presente alguno de los supuestos de conservación del acto a que se refiere el artículo 14. Muy bien, entonces también va a ser inaplicado el acto administrativo si es que éste presenta vulneración al artículo 3, que establece los requisitos de validez del acto administrativo, que vendría a ser competencia, objeto, contenido, finalidad pública, motivación o procedimiento regular, ¿no es cierto? Sin embargo, aquí hay una excepción. Este inciso habla de la conservación del acto cuando se refiere al artículo 4. Es un artículo que lo vamos a analizar más adelante, sin embargo, les adelanto, cuando la vulneración al artículo 3 no sea trascendente, se va a conservar el acto administrativo. Ello en mérito a ese criterio de viabilidad de los trámites administrativos. O sea, tiene que discurrir el trámite, no hay que entorpecerlo. Ese es el criterio que se tiene, ¿no es cierto? Si es que el vicio es demasiado evidente y muy trascendente, en todo caso, habría que inaplicarlo de pleno derecho. Se inaplica hasta que se obtenga una declaración de nulidad, pero por el momento lo inaplicas. ¿Ah? Imagínate, sería absurdo de que el abogado, en este caso jefe de personal, es abogado y aplique inmediatamente esa resolución y a partir del día siguiente al trabajador Roberto lo haga trabajar por más de 9 horas, ¿no? En todo caso, allí sí se cometería, digamos, se materializaría, ¿no es cierto?, la vulneración a la Constitución y el problema se agravaría. Por lo tanto, mientras se obtiene la declaratoria de la nulidad, se tiene que inaplicar, no se aplica el acto administrativo, ¿no? Muy bien. Lo mismo sucede con el ejemplo de los requisitos de validez, ¿no es cierto? Si el incumplimiento de algún requisito de validez tiene una connotación trascendente, también habría que inaplicar hasta obtener la declaratoria de nulidad. Muy bien, otra causal, tenemos el inciso 3 que establece lo siguiente: los actos expresos o los que resulten como consecuencia de la aprobación automática o por silencio administrativo positivo, por lo que se adquiere facultades o derechos cuando son contrarios al ordenamiento jurídico o cuando no se cumplen con los requisitos, documentación o trámites esenciales para su adquisición. Muy bien, entonces, ¿cómo se entiende que va a ser nulo de pleno derecho, por lo tanto inaplicable, aquel acto administrativo como consecuencia de un procedimiento automático que meritúe inclusive, ¿no es cierto?, la presencia de la institución del silencio administrativo positivo. Muy bien, entonces vamos a detallar en qué consiste
el silencio administrativo positivo, muy bien, es una institución del procedimiento administrativo, del derecho procesal administrativo, que busca también viabilizar las solicitudes administrativas. Tengan en cuenta que la carga de solicitudes es tediosa en las administraciones públicas, de tal manera que lo que se busca es acelerar el trámite o finalmente aquellos trámites que tengan la categoría de procedimientos de aprobación automática y que también en el mismo TUPA se establezca esa condición y también se establezca que ante la omisión, ante el no pronunciamiento de la entidad, estos derivan en aprobación automática mediante el silencio administrativo positivo. Cuando así lo establecen las normas internas, lógicamente vamos a tener un acto administrativo expreso, no necesariamente que esté materializado en un documento. Sin embargo, se considera de que existe un acto administrativo ficto, ¿no es cierto? Un acto administrativo ficto que declara procedente la solicitud. Vuelvo a decir, en casos que así lo determine las normativas internas de la institución pública. No es para todos los procedimientos, hay una serie de limitaciones. Pero en concreto, la misma institución va a establecer qué procedimientos son de aprobación automática y se sujetan al silencio administrativo positivo. Entonces, podríamos poner el ejemplo de que en la municipalidad X, la solicitud para ocupación de vía pública para evento extraordinario es un procedimiento automático. Podríamos poner eso como ejemplo. Ustedes saben que en los distritos generalmente vemos de que en las áreas públicas algunos vecinos, para tratar de conmemorar el aniversario de ese barrio, ocupan una vía, ¿no? Pero lo hacen por un tiempo determinado, no es permanente, qué sé yo, unas 5 horas, 6 horas, o quizás de repente un espacio de área verde para desarrollar una actividad como conocemos, ¿no es cierto? Una pollada, una parrillada, lógicamente sin vulnerar derecho de terceros, ¿no es cierto? Entonces, se tiene en ese barrio X un espacio público que inclusive hay una especie de abandono por parte de la institución y echan desmonte, qué sé yo. Así que los representantes del barrio se organizan y para efectos de captar fondos, ellos acuerdan en Asamblea General hacer limpieza de ese espacio público, de esa área verde, así que quitan el desmonte y con el objeto de que ahí, digamos, ejecuten una actividad social pro fondos. Ahí de por medio está la salud de uno de los vecinos y quieren ellos recaudar fondos para contribuir, para colaborar con ese vecino que tiene. Muy bien, en todo caso, esa actividad previamente requiere de una autorización, ¿no? Porque eso es lo más correcto. Entonces, de acuerdo al TUPA de esa municipalidad, haciendo la revisión, se ha encontrado de que este tipo de solicitudes, siempre y cuando no vulneren derechos de terceros, no vulneren el interés público, son sometidos a una aprobación automática, ¿no? Entonces, el presidente del barrio presenta el día lunes y de acuerdo al mismo TUPA, si no hay pronunciamiento dentro de los 4 días, la aprobación es automática. Entonces, ante esa omisión de pronunciamiento, se está poniendo en práctica la institución del silencio administrativo positivo, que vuelvo a decir,
se aplica, pero en aquellos procedimientos que estén identificados de esa manera en el texto único de procedimientos de una institución determinada. No es para todos los procedimientos, que quede claro bien ello, ¿no? Alguno podría presentar de repente una solicitud para apertura de restaurante, ¿no? Y creer que se va a acoger al silencio administrativo positivo y que esto es general para todos los trámites. Ello no es así, hay que tener mucho cuidado. Hay que indagar las normativas internas, el TUPA de la institución pública. Allí se identifica si éste se somete al silencio administrativo positivo, ¿no es cierto? Muy bien, entonces podría pasar el caso siguiente de que en la municipalidad X los trámites como el que les estoy comentando, ¿no es cierto?, de obtener una autorización para el uso de área pública para actividad social sin perjuicio de derechos de terceros es de aprobación automática. Muy bien, entonces resulta que los vecinos empiezan a instalarse, a ejecutar esa actividad, pero en el transcurso de esa actividad resulta que se está cometiendo ya un ilícito porque hay expendio y venta de bebidas alcohólicas a menores de edad, ¿no? En todo caso, eh, eh, ese acto administrativo ficto sería factible de ser nulo. ¿Por qué? Porque allí se está, digamos, cometiendo un ilícito, una ilegalidad al vender bebidas alcohólicas a menores de edad. Lo que tendría que hacerse por parte de la dirigencia de ese vecindario sería por lo menos asegurar que la actividad se desarrolle cumpliendo las normativas, cumpliendo las disposiciones municipales, ¿no es cierto? Si vas a aprovecharte de ese procedimiento de aprobación automática del Instituto del Silencio Administrativo Positivo, si te vas a aprovechar de esos institutos para hacer ilegalidades, entonces allí se está cometiendo una causal que va a anular el acto administrativo ficto, ¿no es cierto? Muy bien. Los actos administrativos que sean constitutivos de infracción penal o que se dicten como consecuencia de la misma. Muy bien, aquí también vamos a tener el siguiente ejemplo. Ustedes han escuchado el caso de Ronaldinho Gaucho, ¿no?, exfutbolista del Club Barcelona de España, muy conocido él, inclusive ha venido a jugar eh, para un partido de exhibición en el Club Cienciano, ¿no es cierto? Así que tiene mucha popularidad. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? Que ha obtenido una licencia de conducir, me parece, pero que es el resultado de la presentación de documentos falsos, donde lógicamente ha presentado documento de identidad con otros nombres y todo eso, ¿no? Entonces, aquel acto administrativo que se haya construido sobre documentos falsos, lógicamente va a ser materia de nulidad, porque implícitamente encierra un ilícito penal, ¿cierto? Un ilícito que vendría a ser falsificación de documentos, ¿no es cierto? Falsedad genérica, ¿no? Un delito que está implícito ya en ese acto administrativo, porque este ha sido emitido sobre la base de medios probatorios fraudulentos. Entonces, este documento, este acto administrativo, también es nulo de pleno derecho, es decir, tiene que inaplicarse, ¿no?, hasta obtenerse, lógicamente, un pronunciamiento que lo declare en forma oficial como nulo. Muy bien, prosigamos.
Muy bien, vamos a hablar ahora sobre la instancia competente para declarar la nulidad. Muy bien, entonces vamos a dar lectura al primer inciso. El inciso 11.1 señala lo siguiente: los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les concierna por medio de los recursos administrativos previstos en el título 3, capítulo 2 de la presente ley. Entonces, de acuerdo al artículo 2, artículo 218 de la Ley del Procedimiento General, tenemos dos artículos, dos recursos, ¿no es cierto? Dos recursos, el recurso de reconsideración y el recurso de apelación. Y excepcionalmente, el recurso de revisión. Muy bien, entonces, a través de estos mecanismos impugnatorios, se va a poner de manifiesto los vicios que se hayan cometido en la emisión del acto administrativo. Entonces, por ejemplo, tenemos a Roberto. Roberto ha interpuesto su solicitud para obtener la licencia de funcionamiento. Muy bien. Y se ha emitido el acto administrativo por parte de la gerencia de rentas, cuyo pronunciamiento es declarar improcedente la solicitud. Eh, y resulta que de la revisión de ese acto administrativo, el abogado de Roberto se ha dado con la sorpresa de que no se está argumentando en forma motivada, suficiente, las razones por las cuales se está declarando improcedente la solicitud, de tal manera que el mecanismo, uh, el mecanismo adecuado, apropiado para poner de conocimiento ese vicio vendría a ser el recurso impugnatorio, que podría ser la reconsideración interpuesta ante la misma autoridad que ha emitido ese acto administrativo para que esa misma gerencia de rentas reconsidere y revoque, ¿cierto?, su decisión, ¿no? Pero también podría plantearse de frente, en forma inmediata, el recurso de apelación para que la autoridad que ha emitido, ¿no es cierto?, el acto administrativo, remita todo el expediente al superior jerárquico y éste evalúe el recurso de apelación, ¿cierto? Entonces, a través de ese recurso de apelación, también se está observando, se está poniendo de manifiesto el vicio que se encuentra en el acto administrativo emitido por el gerente de rentas. Entonces, para el administrado, el mejor vehículo para interponer, para poner en conocimiento alguna causal de nulidad, vendrían a ser los recursos impugnatorios, ¿cierto? Pero también podría tenerse lo siguiente, muy bien, en mérito al derecho de petición, también de frente uno podría interponer una solicitud de nulidad del acto administrativo y ver cómo resuelve ya la entidad, ¿no? Básicamente, el objeto de esa solicitud de nulidad del acto administrativo es, lógicamente, la de dilatar la ejecución del acto administrativo. Seguramente cuando se han vencido los plazos para interponer el recurso administrativo, ¿no? Es una estrategia muy utilizada en la práctica por parte de los administrados. Entonces, si por ahí se te pasaron los plazos, no pudiste interponer el recurso impugnatorio dentro del plazo de 15 días hábiles, en todo caso, a efectos de evitar la ejecución de ese acto administrativo, podrías presentar una solicitud de nulidad, ¿no? Lo cual de alguna manera va a dilatar o va a entrampar ese procedimiento administrativo. Pero el tema de la efectividad de esa solicitud de nulidad
eso ya habría que verlo en los hechos, ¿no? Habría que ver si es que esta tiene una efectividad eh, real, ¿no? Pero sí se utiliza para dilatar, para no ejecutar el acto administrativo por un tiempo determinado, ¿no? Muy bien, pero principalmente, chicos, es a través de los recursos administrativos de reconsideración y de apelación la puesta en conocimiento de la causal de nulidad del acto administrativo. Muy bien, luego también tenemos otro tipo de nulidad, la nulidad de oficio, ¿no? Vamos a dar lectura al inciso número 2. La nulidad de oficio será conocida y declarada por la autoridad superior quien dictó el acto. Si se tratara de un acto dictado por una autoridad que no está sometida a subordinación jerárquica, la nulidad se declarará por resolución de la misma autoridad. La nulidad planteada por medio de un recurso de reconsideración o de apelación será conocida y declarada por la autoridad competente para resolverlo. Muy bien, entonces estamos ante la figura de un acto administrativo que vulnera el interés público, que adolece de vicios de nulidad, pero resulta que aquí el interesado para declarar la nulidad de ese acto administrativo es la propia entidad que ha emitido el acto administrativo lleno de vicios. Nos vamos a poner en el ejemplo siguiente. Con el ejemplo se va a comprender mejor esto. Muy bien, tenemos a la municipalidad X. Tenemos a la gestión del año 2015 hasta el 2020, ¿no? Es un ejemplo. Tenemos la gestión municipal que ha entrado en 2015 y va a salir el 2000, son 4 años, ¿no es cierto? En todo caso sería el 2019, ¿no es cierto? Ya, muy bien. Durante ese periodo, durante esa gestión edil de 4 años, resulta que se ha cometido una serie de abusos, malas gestiones. Concretamente, el alcalde ha nombrado sin concurso público a sus allegados. El último año de gestión, el año 2019, es un ejemplo. Entonces, ha nombrado sin concurso público a sus adeptos, ¿no es cierto? A su gente de confianza. Ha nombrado al gerente general, lo ha nombrado al, qué sé yo, al jefe de personal y a otros servidores públicos, asistentes administrativos, auxiliares, y ha cometido el error de que ese nombramiento no ha cumplido con el requisito de concurso público. Y además de que muchos de esos trabajadores no cumplían con las características, los requerimientos del cargo en el cual han sido nombrados. Por ejemplo, el asistente administrativo del área de personal debía de tener título profesional de abogado, experiencia de 5 años. Sin embargo, al personal que se ha nombrado en esa plaza, este no era abogado y tampoco tenía experiencia profesional en el cargo, ¿no? Así que, aparte de la ausencia del concurso público, también se observa que hay una vulneración a los requerimientos de la plaza, ¿no? Otro ejemplo podríamos tener al especialista legal. Se ha nombrado un especialista legal en el área de asesoría legal y de acuerdo a los documentos internos, al cuadro de asignación de personal, al MOF, al ROF de esa institución, eh, este debe de cumplir el requisito de ser abogado, tener maestría y tener más de 5 años de experiencia en entidades públicas. Sin embargo, al señor que se le nombró no cumple ninguno de estos requisitos. Ya, solo es abogado egresadito,
pero no tiene maestría y tampoco tiene experiencia más de 5 años. De tal manera que allí no solamente se ha vulnerado el requisito de concurso público, sino que también se ha vulnerado los requisitos para la plaza, ¿no? Muy bien, entonces, evidentemente allí hay un nombramiento indebido. ¿No? Muy bien, en todo caso, termina la gestión edil el 2019, en diciembre del 2019, ¿no es cierto? Y se hace la transferencia e ingresa la nueva gestión que va, digamos, estar hasta el 2023, sería, ¿no es cierto? Hasta el 2023. Resulta que en el transcurso, esta nueva gestión edil, el nuevo alcalde y el nuevo alcalde con su equipo, lógicamente, tienen la obligación de hacer cumplir la ley. Eso, eso es algo incuestionable. Bajo ese paradigma, se dan cuenta, haciendo una revisión, se dan cuenta de que hay muchas irregularidades. Sobre todo, hay irregularidad en los nombramientos que ha realizado la anterior gestión. ¿Y qué es lo que le queda a la nueva gestión? Iniciar la nulidad de oficio, porque esos nombramientos son evidentemente nulos, plagados de una serie de vicios. Y allí hay un tema de vulneración al interés público también, ¿no? Por la ausencia de concurso público. El concurso público es una exigencia de los concursos para poder obtener una plaza estatal, porque se entiende de que esta va a encerrar la meritocracia. Los concursos públicos aseguran de que los mejores ingresen, digamos, a cubrir con las plazas ofrecidas en la administración pública, ofrecidas en el Estado. Entonces, es por eso la exigencia del concurso público. Además de que a través del concurso público se da la posibilidad, digamos, a que haya posibilidad de cuestionamiento respecto de los postulantes, ¿no? A través de las tachas, ¿no? En todo caso, si alguien no cumple con algún requisito, muy bien, el otro postulante tiene todo el derecho para interponer una tacha contra ese postulante, si es que éste no cumple con algún requisito. Entonces, fíjense, se va tamizando todo, ¿no? Y al final va a quedar el que es más apto, el que cumple los requisitos, el que haya aprobado de repente el examen escrito, el examen curricular, en todo caso, ahí va la importancia del concurso público, ¿no? Es por eso que es una exigencia. Si no hay concurso público en una convocatoria, si esta es discreta, secreta, lógicamente se está vulnerando el concurso público que encierra la meritocracia y por lo tanto sería nulo de pleno derecho. ¿Mm? Muy bien, sin embargo, de acuerdo al ejemplo que les estoy mencionando, entonces ya se han emitido los actos administrativos todavía el 2019 en la anterior gestión y con toda esa seguridad tengan en cuenta que el acto administrativo también se presume como válido, ¿no es cierto? Así que siguen trabajando. Ingresa la nueva gestión y la nueva gestión se da cuenta de que los nombramientos vulneran todo el ordenamiento jurídico, no hay concurso público, no hay cumplimiento de los requerimientos para cada plaza. Sin embargo, no podría inaplicarlos porque eh, allí habría riesgo inclusive para la propia autoridad. Así que la decisión más razonable sería obtener un pronunciamiento de nulidad respecto de esos actos administrativos, ¿no? Sería lo más cauteloso, porque imagínate si ejecutara, inaplicara esas resoluciones en forma inmediata, allí podría ser denunciado el alcalde por abuso de autoridad, una serie de delitos, ¿no? Que podrían conjuntamente
empapelarlo al pobre alcalde. Así que aquí hay que tener mucho cuidado. En todo caso, el mejor camino sería de que se inicie un procedimiento de nulidad de oficio donde se le dé la posibilidad a la otra parte para que ésta pueda defenderse, ¿no? Y finalmente obtenerse un pronunciamiento objetivo que cumpla con todas las condiciones establecidas también en el procedimiento administrativo general, ¿no es cierto? Muy bien, entonces ahí estamos ante la nulidad de oficio, ¿no? El inciso 11.3, la resolución que declara la nulidad dispone además lo conveniente para hacer efectiva la responsabilidad del emisor del acto inválido en los casos en que se advierta ilegalidad manifiesta, cuando sea conocida por el superior jerárquico. Muy bien, entonces aquí también la ley ya está haciendo mención a que se debe de imputar responsabilidad a aquel que ha cometido o ha emitido un acto administrativo inválido que a su vez haya generado daño en el administrado o daño en el trabajador, ¿no es cierto? Entonces, seguramente esta normativa en el transcurso del tiempo se va a implementar de mejor manera y ahí, fíjense, también va a haber otro tamiz. Imagínense si se emite un acto administrativo en el sentido de que, eh, digamos, se reconoce un monto que no era el real por beneficios laborales. Realmente debería de habérsele reconocido, por decir, 20.000 soles al trabajador. Sin embargo, por un error de cálculo, se le ha reconocido 50.000, ¿no? Y el trabajador, ni bien ha cobrado los 50.000, se ha ido a la China y nunca más se ha sabido de él. Entonces, muy bien, la entidad lógicamente no puede ser afectada de acuerdo a este artículo, sino que tendrá que haber un responsable y ese responsable va a ser el funcionario que ha emitido ese acto administrativo. Entonces, este previo procedimiento administrativo, obviamente, pero habrá la posibilidad de que éste sea, digamos, sancionado y que se le hagan los descuentos correspondientes de su remuneración mensual. Entonces, mensualmente va a tener que pagar un monto prorrateado hasta cumplir con el pago de los 50.000 soles, ¿no? O la diferencia entre el monto real que debería de percibir, que es 20.000, ¿no es cierto? Y los 50.000, la diferencia sería 30.000. Entonces, el funcionario responsable tendría que pagar los 30.000 en cuotas prorrateadas y razonables, lógicamente, pero ahí ya se encadena aquel funcionario que ha emitido un acto administrativo de naturaleza inválida, plenamente con vicios de nulidad. ¿Ello qué exige? Exige mayor competencia, mayor aptitud, mayor capacidad en los servidores públicos, ¿no? Porque ya este inciso que ha sido, digamos, integrado mediante el decreto legislativo 1272 es algo reciente, poco a poco se va a implementar. En todo caso, fíjense chicos, allí hay una exigencia, ¿no? Para todos los servidores públicos. Hay que tratar de hacer bien el trabajo. Si no, fíjense, se nos aplica este artículo y lógicamente vamos a tener responsabilidades, ¿no? Muy bien, entonces, me estaba olvidando de mencionar lo siguiente. Este artículo, lógicamente, está referido al funcionario competente para emitir el pronunciamiento de nulidad, ¿no es cierto? En el caso de la nulidad de oficio, la autoridad competente va a ser el superior jerárquico de aquel que haya emitido el acto administrativo plagado de vicios. Si tenemos al gerente de rentas que ha emitido un acto administrativo lleno de vicios, se inicia el procedimiento de nulidad, el procedimiento de oficio, y quien va a resolver va a ser el superior jerárquico, que en este caso
y de acuerdo a nuestro ejemplo, al que estamos siguiendo, vendría a ser el gerente general, ¿no? Y ello se respalda en las normativas internas de nuestro ejemplo, ¿no? Si la autoridad que ha emitido el acto administrativo no tiene un superior jerárquico, es la autoridad máxima dentro de la institución, entonces la misma autoridad va a emitir el acto administrativo que declara la nulidad del acto administrativo previo y lleno de vicios. Por ejemplo, tenemos al alcalde, que dentro de una municipalidad sería la máxima autoridad administrativa. En todo caso, tenemos el siguiente ejemplo: se ha emitido la resolución administrativa de destitución respecto a un trabajador X. Así que la propia autoridad, el propio alcalde, sus asesores, revisando la resolución, se dan cuenta de que allí hay un vicio en cuanto al respeto de la Constitución. Muy bien, en todo caso, se inicia el procedimiento de nulidad de oficio y se emite una resolución por el mismo alcalde, pero que declara nula el acto administrativo previo, ¿no? Eso en el caso de que la autoridad que ha emitido el acto administrativo 1 no tenga un superior jerárquico, ¿no es cierto? Muy bien. La competencia, vuelvo a decir, se va a encontrar detallada en los documentos internos. Entonces, es vital siempre hacer una revisión de los documentos internos de la institución. Muy bien, prosigamos. Tenemos el artículo 12 que habla sobre los efectos de la declaración de nulidad. Téngase en cuenta que la declaración de nulidad es declarativo, ¿no es cierto? Es un acto que declara que otro acto administrativo es declarativo y podría ser retroactivo. Podría ser retroactivo si es que las circunstancias materiales así lo ameritan, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Resulta que tenemos a Carlos. Carlos ha interpuesto una solicitud de pago de beneficios laborales, ¿no es cierto? Muy bien. Y se emite la resolución administrativa que declara improcedente la solicitud por vulneración, digamos, es un acto administrativo que declara improcedente la solicitud, así que Carlos interpone el recurso impugnatorio de apelación. El expediente administrativo sube donde el superior jerárquico para que éste evalúe la apelación y emita pronunciamiento, ¿no es cierto? Muy bien. Así que el superior jerárquico encuentra que hay razón suficiente para declarar nulo el acto administrativo que declara improcedente la solicitud de pago de beneficios laborales. Muy bien, entonces, en esa misma resolución se declara la nulidad del acto administrativo previo, pero también se va a disponer que retrotraiga el procedimiento hasta el momento antes de que se cometa el vicio. Resulta que el vicio es la vulneración al principio de motivación, que el jefe de recursos humanos no ha tomado en cuenta y no se ha pronunciado sobre el hecho de que Carlos es trabajador de la municipalidad por más de 10 años. No se ha pronunciado sobre ese hecho, no ha esclarecido tal situación y de frente en la resolución ha
sostenido de que no es trabajador público, de que nunca ha laborado. Sin embargo, en el mismo expediente administrativo se observa un certificado de trabajo emitido por la misma área de recursos humanos y que no ha sido tomado en cuenta para tener un pronunciamiento objetivo. Por lo tanto, se está vulnerando el principio de motivación, ¿no es cierto? Entonces, se emite la apelación y se emite el segundo acto administrativo, pero esta vez el superior jerárquico, que vendría a ser el gerente de administración, se da cuenta de la existencia de ese certificado de trabajo donde se comprueba lo advertido, lo expuesto en la solicitud de Carlos y esclareciéndose, encontrándose en forma objetiva en el certificado de trabajo que Carlos ha laborado por más de 10 años en esa institución. Sin mérito a ello, declara nula la resolución 1 y dispone que se retrotraiga el procedimiento administrativo hasta momentos antes de la emisión del acto administrativo 1, para que se tome en cuenta y se pronuncie sobre ese certificado de trabajo. No podría haber un tema de revocación en este caso porque finalmente, de acuerdo a las normativas internas, quien es competente para pronunciarse sobre solicitudes de pago de beneficios laborales, de acuerdo a las normativas internas, es solamente el jefe de recursos humanos. Pero si la documentación interna, las normativas internas establecen lo siguiente, que la función de pronunciamiento para las solicitudes de beneficios sociales también es competencia del gerente de administración, en todo caso, ello estaría habilitando una eventual revocación, ¿no? Pero para efectos de nuestro ejemplo, el único competente para emitir pronunciamiento respecto de solicitudes de pago de beneficios laborales vendría a ser el jefe de personal. Por lo tanto, el acto administrativo 2 no podría revocar porque no es su competencia. No podría aprovechar ese acto administrativo 2 para declarar procedente el pago de beneficios laborales y hacer una liquidación. No podría darse ese caso, ¿no? En todo caso, lo único que le queda es declarar la nulidad del acto administrativo 1 y disponer que se retrotraiga todo el procedimiento administrativo hasta el momento antes de emitir el acto administrativo 1 para que se evalúe y se tome en cuenta el certificado de trabajo, ¿no? Entonces, podría darse esa situación. Muy bien, vamos a leer el artículo 12, inciso punto 12.1, la declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros, en cuyo caso operará a futuro. Muy bien, tenemos otro ejemplo, a ver. Tenemos, eh, tenemos una solicitud de licencia de construcción, ¿no es cierto? Y se ha emitido la licencia de construcción, un acto administrativo, ¿no es cierto?, que dispone que se ejecute esa obra. Es un edificio de 5 pisos. Ya, muy bien. Sin embargo, de acuerdo a la normativa, eh, eh, aquí hay una normativa provincial que son parámetros urbanísticos, ¿no es cierto? Entonces, la municipalidad provincial cada cierto tiempo actualiza los parámetros urbanísticos, que es una normativa que todas las construcciones tienen que cumplirla para justamente mantener la urbanidad, ¿no es cierto?, en nuestra provincia. Entonces, bajo ese documento normativo de naturaleza provincial, los distritos también se articulan, ¿no es cierto?
y las municipalidades distritales emiten también certificados de parámetros urbanísticos, pero tomando en cuenta la normativa provincial. Muy bien, entonces, bajo ese esquema, la municipalidad X emite una licencia de construcción para que se ejecute un edificio de 6 pisos, no, 5 pisos hemos dicho, ¿no es cierto? 5 pisos. Muy bien, se notifica el acto administrativo y se empieza a construir. Y ya se está en el cuarto piso, ya está en el cuarto piso y ya se ha vendido todos los departamentos. Es más, ya están habitando. Los 3 primeros pisos ya están siendo habitados, ya se han construido y ya están siendo habitados, ¿no es cierto? Sin embargo, el cuarto piso todavía se está realizando los acabados y ya se está ejecutando el quinto piso, ¿no es cierto? Tratando de respetar lo que dice la resolución administrativa de la Municipalidad de X. Sin embargo, que en plena construcción del quinto piso, eh, se inicia de oficio un procedimiento administrativo de nulidad de oficio, ya que la autoridad administrativa se ha dado cuenta, ha advertido que los parámetros urbanísticos de esa zona en particular solamente establecen como altura máxima 3 pisos y no 5 pisos. Y lógicamente aquí hay una situación muy compleja porque ya se ha construido el cuarto piso y ya están las bases para construir el quinto piso. Sin embargo, también ya se ha vendido los departamentos y ya están habitando hasta el tercer piso. Muy bien, en todo caso, fíjense qué hacer ante esta situación tan compleja, porque ya hay gente ajena al problema que de buena fe ha comprado los departamentos del primer, segundo y tercer piso, ¿no? En todo caso, en mérito a este inciso que dice lo siguiente, ¿no es cierto? La declaración de nulidad tendrá efecto declarativo y retroactivo a la fecha del acto, salvo derechos adquiridos de buena fe por terceros. Los terceros de buena fe, en este caso, en este ejemplo que les menciono, serían los señores que habrían adquirido los departamentos del primer, segundo y tercer piso, ¿no? Pero esa resolución de nulidad va a evitar de que se construya o finalmente se termine de construir el cuarto y quinto piso, ¿no es cierto? Entonces ahí nomás quedaría. Se mantiene el derecho de terceros, o sea, no se les desconoce. Pero sí, a partir del cuarto, quinto piso, como no se han vendido todavía, en todo caso, ya se tendría que paralizar la obra, ¿no? Y inclusive, ya yendo un poquito más allá, ustedes saben, las entidades administrativas tienen que hacer cumplir la ley. Entonces, para hacer cumplir los parámetros urbanísticos, tendrían que iniciar ya un procedimiento de demolición respecto del cuarto y quinto piso, ¿no? Lógicamente, ahí, bueno, va a haber una contienda jurídica que va a ir todavía a determinarse, a esclarecerse en el Poder Judicial, ¿no? Pero se mantiene el derecho de los señores del primero, segundo y tercer piso. Finalmente, los parámetros urbanísticos habilitan hasta el tercer piso, entonces queda incólume el derecho de propiedad de estos señores terceros, ¿no? Muy bien. Inciso 12.2. Respecto del acto declarado nulo, los administrados no están obligados a su cumplimiento y los servidores públicos deberán oponerse a la ejecución del acto, fundando y motivando su negativa. Muy bien, nos vamos a poner en otro ejemplo, relativo también a derechos laborales, pago de beneficios laborales. Entonces tenemos a Carlos, ¿no es cierto? Carlos, trabajador sereno, hemos indicado, muy bien,
ha solicitado pago de beneficios laborales y se ha emitido el acto administrativo que declara procedente la solicitud y se hace la liquidación en la misma resolución, disponiéndose que se le pague 50.000 soles. 50.000 soles en 3 partes, de acuerdo a lo que dice la resolución, ¿no es cierto? 20.000 el mes de enero del 2021. Febrero también 20.000 y 10.000 en marzo, ¿no? Es un ejemplo. Muy bien. Sin embargo, momentos antes de que se ejecute el pago de la primera armada, 2, 3 semanas antes, la autoridad administrativa se da cuenta de que el certificado laboral que ha presentado Carlos es fraudulento, que la firma del jefe de personal que está en ese certificado laboral es falsa. Y se ha iniciado todo un peritaje grafotécnico, finalmente hay un informe que establece en forma objetiva, en forma científica, de que esa firma no le corresponde al jefe de personal, que habría falsificado la firma Carlos. Fíjense, es una situación también compleja y, y muy indignante, ¿no es cierto? Muy bien, así que se inicia el procedimiento de nulidad. Se le notifica a Carlos, este hace su defensa, finalmente se emite el acto administrativo que lo declara nulo, que declara nulo a la resolución que disponía el pago de 50.000 soles. Muy bien, entonces, pese a que exista, ¿no es cierto?, un acto administrativo que haya dispuesto el pago de 50.000 soles, pero obviamente este ya ha sido declarado nulo, Carlos no podría ir utilizando el acto administrativo 1, ir a la municipalidad para exigir el cumplimiento de esa resolución. Y si es que lo exige, aquí es obligación de los servidores públicos, trabajadores, oponerse a la ejecución de ese pago y fundamentar de que existe ya una resolución administrativa 2 que declara la nulidad del acto administrativo 1, ¿no? Entonces hay que oponerse a la ejecución de un acto nulo, declarado como nulo. Y es importante que los servidores públicos eh, tengan presente y tengan conocimiento de la nulidad de los propios actos de la administración pública, ¿no es cierto? Porque imagínense, si no supieran de la nulidad del acto administrativo, por decir, el jefe de personal anterior ha sido reemplazado y ha entrado otro jefe de personal y este desconoce. Podría cometer un error y Carlos aprovecharse de ese cambio y aprovecharse de esa situación y pedir la ejecución de los 50.000 soles en forma enérgica todavía y decirle al jefe de personal, ¿sabe qué, señor? Aquí yo tengo mi resolución, está disponiendo el pago de 50.000 soles. Mañana mismo usted me tiene que pagar porque yo, mi familia están enfermos, tengo que mantener, ya X motivos, ¿no? Y lo sorprende lógicamente al jefe de personal, ¿no? Pero para evitar esas situaciones, la administración pública se debe de armonizar, debe de haber un sistema administrativo eficiente, ¿no? Donde haya colaboración también de los servidores públicos, demás trabajadores de la entidad, y pongan en conocimiento rápido el nuevo jefe de personal de esa situación, ¿no es cierto? Muy bien. Inciso 12.3. En caso de que el acto viciado se hubiera consumado o bien sea imposible retrotraer sus efectos, solo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso a la indemnización para el afectado. ¿Cierto? A ver, vamos a volver a leer. En caso de que el acto viciado se hubiera consumado
o bien sea imposible retrotraer sus efectos. Solo dará lugar a la responsabilidad de quien dictó el acto y en su caso a la indemnización para el afectado. Ya, muy bien. A ver, vamos a ponernos en el siguiente caso. Vamos a ponernos en el siguiente caso, a ver. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, por decir, en el ejemplo de la obra, del edificio de 5 pisos, podríamos ponernos en el caso de que se ha vendido hasta el 4.º piso, ¿no? Los 3 primeros pisos ya están habitando, pero el 4.º piso ya se ha vendido, no se está habitando, pero sí ya se ha vendido los departamentos, ¿no es cierto? Es una venta a futuro. Muy bien. Entonces, se emite el acto administrativo que declara la nulidad y aquí hay un tema lógicamente, de perjuicio para el cuarto comprador, ¿no es cierto? Este ha invertido ya su dinero en el 4.º piso y el vendedor del edificio, ni bien ha cobrado los dineros, ya se fue a la China, se esfumó. Muy bien, es imposible dar con su paradero. Así que, ¿qué tendría que hacerse en este caso? Tendría que responsabilizarse aquel que ha dictado el acto administrativo, habilitando la construcción hasta el 4.º y 5.º piso, cuando ello no estaba respaldado en la normatividad de parámetros urbanísticos de naturaleza provincial. Entonces aquí, el responsable que ha emitido ese acto administrativo viciado tendría que responsabilizarse de ese daño, ¿no? Lógicamente esa responsabilidad tampoco es de pleno derecho. Tiene que iniciarse un procedimiento para que se determine esa responsabilidad en forma oficial también, ¿no? Finalmente, imagínate, el propietario, el cuarto propietario, podría demandar a la municipalidad, ¿no? Una indemnización. Lógicamente es probable que pierda la municipalidad y haga un pago resarcitorio del monto invertido. Sin embargo, aquí la entidad, en mérito, ¿no es cierto?, a que el funcionario que ha cometido el error debe de responsabilizarse de sus propios actos, la municipalidad podría iniciarle a su vez un procedimiento administrativo al responsable que ha emitido ese documento, ese acto viciado, en el cual seguramente se le va a imponer el pago del costo, ¿no es cierto?, que ha tenido que pagar por daños y perjuicios la municipalidad al propietario 4. ¿No? En todo caso, saldría pues el monto que ha costado el departamento más una indemnización, intereses y todo eso. Ya pongamos un monto de 100.000 soles. Fíjense, ¿no? Es un monto ya impagable para un trabajador normal de la administración pública, ¿no? Los trabajadores de la administración pública, su remuneración bordea lógicamente entre 1.000 a 3.000 soles, va por ahí, ¿no? Promedio 2.000 soles. Imagínate, ¿no? Entonces, prácticamente una deuda de esa magnitud es prácticamente impagable, ¿no? Tendrá que, tendrá que pagar la deuda, pero en forma prorrateada. Por cada mes tendrá que descontársele 500, 600 soles, ¿no? Eso ya sería ya materia de un acuerdo entre la entidad y el trabajador, ¿no? Sabiéndose de que este es trabajador nombrado, así que le queda 20 años todavía por cesar, así que
puede pagar los 100.000 durante esos 20 años, ¿no? Haciéndole un descuento de 500 soles, quizás, ¿no? Pero fíjense, en todo caso, a lo que quiero ir es a que hoy en día, bajo estos dispositivos que han sido modificados, como les comento, y han sufrido unas modificaciones interesantes que buscan la eficiencia del aparato administrativo, lo cual exige mayor desafío, que se capacite con mayor razón el trabajador de la administración pública, funcionarios, servidores, lógicamente para eh, evitar emitir actos administrativos viciados que en el futuro se les responsabilice a ellos, ¿no? Muy bien. Tenemos el siguiente artículo, alcances de la nulidad, artículo 13. ¿Qué es lo que establece? A ver, inciso 13.1, la nulidad de un acto solo implica la de los sucesivos en el procedimiento cuando estén vinculados a él. O sea, ello se entiende de la siguiente manera. Muy bien, se ha emitido el acto administrativo, ¿no es cierto? El acto administrativo 1. Emitido el acto administrativo 1. Ese acto administrativo nulo, la nulidad solamente alcanza a ese acto administrativo nulo, salvo que la resolución anule otro acto dentro del procedimiento administrativo, pero en líneas generales la nulidad solamente alcanza a ese acto administrativo. ¿Mm? Y podría alcanzar a los demás actos internos del procedimiento futuros si es que estos están directamente vinculados con ese acto administrativo 1. A ver, un ejemplo, a ver, un ejemplo. Muy bien, tenemos, a ver, el siguiente ejemplo. Pago de beneficios laborales nuevamente. Muy bien, entonces Carlos solicita y se emite el acto administrativo por el cual se declara procedente la solicitud y el pago de 50.000 soles, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, en mérito a ese acto administrativo, en mérito a ese acto administrativo, Carlos presenta su renuncia, presenta su renuncia, ¿no es cierto? Muy bien. Sin embargo, la administración se da cuenta de que no se ha hecho un cálculo adecuado de los montos, de los periodos por los que ha trabajado y que hay un monto irreal, 50.000 soles, cuando lo real es de 20.000 soles. Así que se anula el acto administrativo 1, ¿no es cierto? Sin embargo, esa nueva petición que ha presentado Carlos, que tiene que ver con el cese de sus funciones, porque él está asegurado, él entiende de que esos 50.000 soles ya le sobran para toda su vejez, así que quiere invertir ese dinero y dedicarse a otra cosa y ya no quiere saber nada de la institución pública, así que ni bien cobre los 50.000, ya tiene la resolución que acepta la renuncia y se va a la China. Muy bien, entonces, lógicamente que hay una vinculación estrecha, ¿no? Hay una vinculación estrecha porque si Carlos viaja al extranjero con los 50.000 soles, va a ser difícil el recupero de ese dinero. Entonces, lógicamente, la nulidad del acto administrativo 1 va a tener que analizarse para suspender de repente el trámite de la nueva solicitud que ha presentado Carlos. Entonces,
Es un nuevo procedimiento que está vinculado al anterior. No lo anula, pero simplemente no va a haber pronunciamiento hasta que se resuelva el previo procedimiento, ¿no? Muy bien, tenemos el inciso 13.2. La nulidad parcial del acto administrativo no alcanza las otras partes del acto que resulten independientes de la parte nula, salvo que sea su consecuencia, ni impide la producción de efectos para los cuales, no obstante, el acto puede ser idóneo, salvo disposición legal en contrario. Por ejemplo, tenemos una resolución administrativa que se pronuncia sobre dos objetos. Por un lado, el pago de beneficios laborales y otro objeto es, el otro objeto sería la entrega del certificado laboral. O sea, se dispone entregar el certificado laboral. Entonces, resulta que en la solicitud Carlos ha presentado dos peticiones, ¿no? Dos peticiones. Una, el pago de beneficios laborales, y en otro cívico ha presentado la entrega o ha solicitado la entrega del certificado laboral. Bien, se ha desarrollado el procedimiento administrativo, se emite el acto administrativo declarando que se pague 50.000 soles y sobre el segundo objeto del procedimiento se entregue el certificado laboral. Sin embargo, se observa de que los 50.000 soles son un monto irreal, que lo correcto es 20.000 soles, así que se emite el acto administrativo que declara nulo el primer acto administrativo. Esa nulidad va a ser parcial, ¿no es cierto? Nulidad parcial respecto de el pago de beneficios laborales, pero se mantendría la entrega del certificado laboral, ¿no? Entonces, es más o menos como lo que sucede con las sentencias. A veces las sentencias se pronuncian por declarar fundada en parte la demanda, ¿no? O declarar fundada en forma íntegra la demanda, ¿no? Entonces, es más o menos así, ¿no? La declaración de nulidad podría ser sobre toda la resolución administrativa o sobre parte de ella, ¿no? 13.3. Quien declara la nulidad dispone la conservación de aquellas actuaciones o trámites cuyo contenido hubiese permanecido igual de no haberse incurrido en el vicio. Entonces, aquí también se hace mención a que la autoridad debe de pronunciarse sobre aquellas actividades que, a las cuales no les debe de alcanzar la nulidad, ¿no es cierto? Muy bien. Un poquito se me está yendo ya la voz. Felizmente ya estamos terminando. Tenemos el artículo 14. Muy bien, vamos a dar lectura. Conservación del acto administrativo. Cuando el vicio del acto administrativo por el incumplimiento a sus elementos de validez no sea trascendente, prevalece la conservación del acto, procediéndose a su enmienda por la propia autoridad emisora. Por ejemplo, tenemos la resolución que declara procedente el pago de beneficios laborales de Carlos. Sin embargo, al momento de citar la normativa, se ha invocado normativa derogada, ¿no? Normas laborales derogadas. Pero analizando ese acto administrativo, se observa de que el monto es el correcto. El único vicio está en que se ha citado normas derogadas. Muy bien, en todo caso, aquí hay un error material de naturaleza intrascendente y podría conservarse el acto administrativo siempre y cuando se enmiende. Tendría que emitirse otra resolución mediante la cual se establezca el error de la resolución previa y que a su vez disponga que lo que debería de decir o lo que debería de expresarse es la normativa vigente, la misma que es esta, ¿no? Entonces se daría esa situación. 14.2. Son actos administrativos afectados por vicios no trascendentes los siguientes.
Ya, tenemos el 14.2.1. El acto cuyo contenido sea impreciso o incongruente con las cuestiones surgidas en la motivación. ¿No es cierto? El acto emitido con una motivación insuficiente o parcial. El acto emitido con infracción a las formalidades no esenciales del procedimiento, considerando como tales aquellas cuya realización correcta no hubiera impedido o cambiado el sentido de la decisión final. Ya, es la idea central. Ya, o cuyo incumplimiento no afectare el debido proceso del administrado. Cuando se concluya indudablemente de cualquier otro modo que el acto administrativo hubiese tenido el mismo contenido. Aquellos emitidos con omisión de la documentación no esencial. No obstante la conservación del acto, subsiste la responsabilidad administrativa de quien emite el acto viciado, salvo que la enmienda se produzca sin pedido de parte y antes de su ejecución. Entonces, si es que hay vulneración de los elementos de validez establecidos en el artículo 3, podría conservarse ese acto administrativo siempre y cuando el error no traiga, digamos, un efecto trascendente, ¿no? Que generalmente se podría seguir la siguiente idea, ¿no? Si es que, por más de que se haya cometido el vicio o no se haya cometido el vicio, el resultado, el pronunciamiento de ese acto administrativo hubiese sido el mismo. Pero tiene que haber enmienda. Y la enmienda tiene que ser la corrección que se hace a aquel vicio intrascendente. Si por decir falta motivación, falta integrar pronunciamiento sobre algún hecho o esclarecer algún hecho, tendría que emitirse un acto administrativo complementario. No podría emitirse un informe o un documento que no tenga el mismo peso documental que la resolución. Necesariamente tiene que ser otra resolución administrativa. O sea, allí, lógicamente, se van a enterar todos, toda la administración pública se va a enterar de que en ese acto administrativo ha habido vicio intrascendente, porque lógicamente va a tener que haber necesariamente opinión legal, va a tener que haber informe legal y finalmente después de todo eso va a tener que emitirse la resolución de enmienda, ¿no? En la cual se integre un argumento que motive aquello no esclarecido en la resolución 1. O finalmente se enmiende aquel error material que está establecido en la resolución 1. Como les hacía comento, se ha invocado normas del derecho pero derogadas, ¿no? Y lo cual se corrige con la resolución administrativa 2, la de enmienda. Muy bien, finalmente tenemos el artículo 15. Independencia de los vicios del acto administrativo. Los vicios incurridos en la ejecución de un acto administrativo o en su notificación a los administrados son independientes de su validez. Entonces, no se podría cuestionar la validez de un acto administrativo por irregularidades en la notificación de este. Ello no podría decirse de que ese acto administrativo es nulo, de que esa resolución que me declara improcedente el pago de beneficios laborales es nulo porque esta no se me ha notificado adecuadamente. No podría decirse eso. Y la autoridad no podría anular bajo ese argumento el acto administrativo. Lo que tendría que hacer es volver a notificarle el acto administrativo, pero esta vez cumpliendo los parámetros legales. De tal manera que aquellos actos, eh, aquellos actos de la administración que busquen dar eficacia al acto administrativo y que estos a su vez hayan sido, digamos, hayan vulnerado la legislación,
ello no podría considerarse como argumento para anular el acto administrativo materializado en la resolución administrativa, ¿cierto? Muy bien chicos, entonces hemos terminado todo en cuanto a la nulidad. Eh, es un tema ya que está entrando a lo abstracto, de tal manera que hemos dado ejemplos para tratar de entender la institución de la nulidad. Sin embargo, vamos a reforzar todo esto con la práctica. En todo caso, ustedes van a interponer el recurso de reconsideración, en el cual pongan en conocimiento un vicio del acto administrativo, ¿no es cierto? Que ya lo han emitido y ya lo han presentado. En todo caso, la fecha de presentación del recurso impugnatorio de reconsideración sería el día lunes. Yo les voy a enviar un modelo para que sobre esa base se guíen. Recuerden, hay que revisar el artículo 18 y siguientes de la ley del procedimiento administrativo general. Les he compartido también la ley, pero voy a volverles a enviar tal normativa para que lo tengan en cuenta. Muy bien, eso sería todo por el momento. Sería todo por el momento. Lamentablemente nos ha ganado la hora.